Las leyes de Newton es muy importante, todo este capítulo, porque va a ser útil, ¿verdad? Para física 2, para física 3, todas las físicas y la 4. Entonces, bueno, en los últimos capítulos que hemos visto, ustedes aprendieron a describir el movimiento en una o en dos dimensiones, ¿se acuerdan? Lo que era el movimiento lineal y lo que era la caída libre. Pero nunca nos metimos con lo que eran las causas del movimiento. ¿Y qué era eso? ¿Quién era el que estaba causando que el barco se moviera o el carro o lo que lo que estábamos estudiando se moviera? Ahora sí lo vamos a estudiar y esto es lo que se encarga algo que se llama la dinámica. ¿Y qué es la dinámica? Entonces tienen que saber que la dinámica es la relación entre el movimiento y las fuerzas que causan ese movimiento. Entonces, primero sería hacerse la pregunta nosotros que cuando nos encontramos en presencia de una fuerza. Bueno, desde el lenguaje coloquial, ¿verdad? Desde que nacemos, nos han dicho, hacer una fuerza siempre es como jalar algo, empujar algo, y eso es, ¿verdad? Entonces, hemos estado usando por lo menos esa palabra, ¿verdad? Lo que es fuerza, ¿verdad? Entonces, podemos intuitivamente experimentar la fuerza como un empuje, un jalón, cuando un automóvil está descompuesto o un carrito de supermercado se descompone, ¿verdad? Entonces hay que ejercer una fuerza sobre ellos. Cuando un motor está haciendo que un elevador suba, cuando un martillo golpea un clavo o el viento está soplando las hojas de un árbol, todo eso están sucediendo fuerzas. Uno se da cuenta que hay fuerzas porque eso que está pasando está moviendo al otro cuerpo. También decimos que un objeto cae, ¿verdad? Cuando vimos caída libre, por algo, ¿verdad? Usábamos la aceleración de la gravedad, ¿se acuerdan? Y ese algo que está haciendo que el objeto caiga es la fuerza de gravedad. Algunas de las propiedades que tienen las fuerzas, ahí tenemos el dibujo de un empujón y un tirón, que es como el libro lo trata de enseñar. Y una propiedad es que la podemos ver como un empujón o un tirón. También como la interacción entre dos cuerpos o entre el cuerpo y el ambiente. Y también, que es súper importante, hablando matemáticamente, es que la fuerza es una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque además de que tiene una magnitud, que la magnitud tiene que ver con qué tan duro yo empujo algo o qué tan duro lo jalo, y la dirección hacia dónde usted está dirigiendo esa fuerza. Entonces lo que tenemos es un vector. Por eso, cuando hablemos de fuerzas, lo van a tener que representar con una rayita encima. Cuando hablemos de magnitud de fuerzas, hay que representarlo con el símbolo de valor absoluto o de módulo, ¿verdad? Con esto ya estamos viendo que las fuerzas también van a tener componentes en X y en Y en el eje Z, dependiendo de las dimensiones en que estemos. Por tanto, es súper importante entender el capítulo 1. Ok, entonces, primero vamos a hablar de un tipo de fuerzas que son las fuerzas de contacto. ¿Y qué es una fuerza de contacto? Es la fuerza que implica que haya un contacto directo entre dos cuerpos, ¿verdad? Entonces ahí entra el empujón y el tirón. Hay tres tipos de fuerzas en lo que son de contacto que nos interesan por ahora. La normal, que ahorita la vamos a analizar. La fuerza de fricción, que me imagino que ustedes ya tienen una idea de qué es una fuerza de fricción, qué es fricción, ¿verdad? Y la fuerza de tensión. Esas son las tres que vamos a analizar, una por una, que es importante para entender los problemas. Vean la normal. Ahí está un ejemplo de un libro. Si yo les pregunto, ok, yo pongo un libro en una mesa y por qué ese libro no traspasa la mesa y hace un hueco en la tierra y se va al fondo de la tierra? Sí, porque hay algo que está haciendo que el libro no traspase la mesa y ese algo es una fuerza. Entonces, si el libro está en reposo es porque la fuerza de peso de ese libro está siendo contrarrestada por una fuerza de igual magnitud en signo contrario. Y eso es lo que conocemos como fuerza normal. Las fuerzas normales siempre las vamos a trabajar perpendiculares a la superficie. Entonces, les hago un ejemplo. Si yo tengo un plano inclinado, y tengo una caja en ese plano inclinado, la caja no atraviesa.
porque el peso siempre va dirigido hacia abajo. No atraviesa el plano inclinado porque hay algo que lo está impidiendo. Y ese algo es la fuerza normal. Y me están diciendo que esa fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Por lo tanto, la tengo que dibujar con un ángulo 90 con la superficie, ¿verdad? Si hubiera sido la superficie horizontal y tenemos la caja en esa superficie horizontal, también el peso hacia abajo, porque el peso siempre va dirigido hacia el centro de la Tierra, y la normal, ¿hacia dónde iría? Hacia arriba. Vean que la normal entonces siempre va a estar dirigida perpendicular al, a la superficie. Tenemos la fuerza de tensión. ¿Cómo ustedes reconocen una fuerza de tensión? Siempre que hay un cable o algo que esté tensionando al objeto. Vean que este señor está sosteniendo el perro con una correa y la correa está totalmente tensionada en este punto. Si yo quiero analizar ese punto con un diagrama, tendría una tensión hacia allá, ¿verdad? ¿Hacia dónde se dirige la fuerza? Porque es importante, la normal era hacia arriba, contraria al peso. Bueno, la tensión es hacia donde la persona jala. Vean que siempre que analizamos las analizamos las fuerzas que se le hacen al objeto que estamos analizando. En este caso, ese objeto es un perro, ¿verdad? ¿Y hacia dónde está jalando el perro el señor? Hacia él. Entonces, por eso va dirigida hacia allá, ¿verdad? Esa es la fuerza de tensión. Entonces, ¿quién la hace? Una cuerda, un cordel estirado, en el cual está el objeto atado, y cuando uno tira la correa del perro, en el ejemplo, entonces la fuerza que tira del cuello la mascota es una fuerza de tensión. La de fricción, esta es muy importante, que si la superficie, las dos superficies que están en contacto, vean que es el libro y la mesa, fueran rugosas, ¿verdad? Al ser rugosas, ¿qué va a pasar cuando una de ellas se desplace? La otra va a intentar detener a la otra. Y eso va a ejercer una fuerza que se llama fuerza de fricción. Importante, la fuerza de fricción es contraria al movimiento. ¿Por qué? Porque si el cuaderno se mueve a la derecha, la mesa le está ejerciendo una fuerza opuesta hacia la izquierda, ¿verdad? Porque la fricción eso es lo que tiene, es una fuerza siempre que lo va a usted oponer o ponerlo a que se mueva. Entonces, la fuerza de fricción, o también conocida como fuerza de rozamiento, es la fuerza que existe entre dos superficies en contacto, que se oponen al movimiento relativo entre ambas superficies. Vean que aquí hablan de dos, fuerza de fricción cinética y fuerza de fricción estática. Y se genera debido a las imperfecciones mayormente microscópicas entre las superficies en contacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eso es importante también saberlo. ¿Cuál es la diferencia entre la fricción cinética y la fricción estática? Entonces, no sé, un ejemplo. Si alguno de ustedes en este momento quisiera empujar un mueble de la casa, al inicio, cuando ustedes intenten mover ese mueble de la casa, les va a costar un poco moverlo, ¿cierto? Cuando ya el mueble está en movimiento, ¿qué va a pasar? Se les va a hacer más sencillo moverlo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque al inicio lo que es el mueble y el suelo están en contacto y tenemos las rugosidades entre ellos dos y la fricción que hay es muy alta. Esa fricción se conoce como estática, ¿verdad? Cuando ellos están en reposo ahí. Una vez que yo empiezo a aplicarle fuerzas y venza esa fuerza de fricción estática, o sea, yo ejerza una fuerza mayor a la fricción estática, voy a empezar a poner en movimiento el mueble. Y lo que va a pasar es que la fricción o las rugosidades entre los dos empieza a disminuir. Ya cuando está en movimiento, ya las rugosidades disminuyen, entonces la fricción cinética es la que aparece y vamos a tener que la fuerza de fricción cinética, que se representa como Fr con una suma índice K, va a ser menor que la fuerza de fricción estática, ¿verdad? Se representa con una S. ¿Por qué? Porque al inicio va a ser muy difícil moverlo porque están en una fricción estática. Y entonces la fricción
hay algo que se llama coeficientes de fricción. ¿Qué es un coeficiente de fricción? Es un valor que se le pone a un material y va a depender de qué tan rugoso sea, por decir así, qué tan imperfecto sea geométricamente a nivel microscópico. Entonces, un material con un coeficiente de fricción muy alto significa que va a tener mucha fricción y un material con un coeficiente de fricción muy bajo significa que va a tener muy poca fricción. Un ejemplo, el hielo tiene casi cero de coeficiente de fricción, por lo tanto, usted en el hielo se resbala, si intenta correr, hay casi la nula fricción que los problemas que vamos a hacer cuando tengamos hielo, tengamos nieve, normalmente se va a ignorar la fricción. Un ejemplo, un piso. Ustedes tienen un piso que no limpian desde hace muchos días, se pone pegajoso y todo esto. Si ustedes lo limpian, le dan brillo y todo, se le quita el coeficiente de fricción y entonces el piso se vuelve más liso y hay menos fricción y se puede resbalar uno. Ahora, otra cosa importante acá es que el coeficiente de fricción depende del material. Entonces, ¿de qué va a depender? Del material que está interactuando. Entonces, cuando yo quiero saber cuál es la fricción estática, lo que hago es multiplicar el coeficiente estático, porque el material además tiene un coeficiente cuando está estático con el otro material y luego tiene otro coeficiente diferente cuando se empieza a mover y ya está con una fricción cinética. Y multiplicamos ese coeficiente estático, que es un número sin unidades, por la fuerza normal. Y eso nos da la fricción estática, ¿verdad? Si yo quiero el coeficiente, la fricción cinética, entonces multiplico el coeficiente cinético por la normal. Y aquí vemos varios tipos de coeficientes de fricción, ¿verdad? El aluminio sobre acero, el cobre sobre acero, el latón sobre acero, el zinc sobre hierro colado, el cobre sobre hierro colado, el vidrio sobre vidrio, el cobre sobre vidrio y el teflón sobre teflón. Y ahí podemos ver que si pongo el aluminio sobre acero es como el coeficiente de fricción más alto que tengo ahí. Y vea que me da dos valores. Estos de acá son, vean, siempre son mayores. Entonces, ¿qué van a ser? Los estáticos y estos los cinéticos. Tenemos dos coeficientes. Entonces, ya cuando tengo las fuerzas de largo alcance, ya son fuerzas que no necesitan estar en un contacto directo o que por lo menos nosotros sepamos que están en contacto. Y hay una de ellas, ¿verdad? Es como la fuerza que hay entre dos imanes. Ustedes ponen un imán cerca de otro imán y empiezan a ver que hay una interacción y que el imán empuja al otro y todo esto. Sin embargo, no vemos nada, no lo vemos que se están tocando. Entonces vamos a llamarles fuerzas de largo alcance, ¿verdad? Son las fuerzas eléctricas, ¿verdad? También la electricidad hace que los otros objetos se puedan mover. Otro ejemplo es como esto que utilizan para la medicina, que son los ciclotrón, que son un montón de imanes que están acelerando partículas, ¿verdad? Y esas partículas que están acelerando eh, produce algunos materiales radioactivos que se utilizan en la medicina, ¿verdad? Las tomografías axiales computarizadas, todo esto es gracias a fuerzas de largo alcance. Y ahora sí, una fuerza de largo alcance que sí vamos a analizar es el peso, ¿verdad? La fuerza de gravedad. ¿Qué pasaba con un movimiento parabólico? Como esa pelota que teníamos ahí, de ahí la fuerza de gravedad está hacia abajo y está ocasionando que el objeto caiga. ¿Se acuerdan? Cuando teníamos la gravedad habíamos dicho que le íbamos a tomar menor que cero porque siempre iba a ser dirigida hacia abajo, pero lo que está dirigido hacia abajo es una fuerza de gravedad que está haciendo que el objeto caiga. Y el peso lo vamos a representar con una W, ¿verdad? No se acostumbren, como alguna gente lo hace, y en el colegio a usar P. ¿Por qué? Porque si ustedes usan P, va a llegar el momento donde la P se les va a confundir con la P de, de presión, ¿verdad? Y lo mejor es usar W, es más estándar, ¿verdad? Para el peso, que es porque es en inglés. Y el peso, ya habíamos, no lo hemos visto, lo vamos a ver después. El peso, bueno, sí lo habíamos visto, que se podía sacar con M por G.
¿verdad? Entonces esto es importante saberlo. Ahora bien, vean esto, porque siempre se comete este error, o la mayoría de gente lo comete. En el caso de los planos inclinados, si yo tengo un cuerpo acá, el peso va dirigido hacia abajo, ¿verdad? El peso es m por g, pero cuando ustedes utilicen las componentes, esto uno lo expresa en un plano en cartesiano, XY, ¿verdad? Entonces, yo recomiendo, esto se llama plano inclinado, de hecho en el colegio se enseña como plano inclinado. Yo recomiendo hacer el eje X, donde está cayendo el objeto, y el eje Y perpendicular. Entonces vean que es un plano inclinado, el eje Y quedaría aquí, y el eje X quedaría de esta manera. El peso es este, ¿verdad? Y el ángulo de este cita, que es el que tiene la pendiente, se pone pegando aquí con el eje Y. Ahora, vean que ese peso, bueno, la normal sería hacia acá, como para analizar un poco. Aquí estaría la normal. Normalmente, cuando yo hago una sumatoria de fuerzas, que eso es lo que vamos a tener que aprender a hacer, ¿verdad? En el eje Y, lo que uno hace es poner todas las componentes que hay en el eje Y de mi diagrama. Entonces, la normal, vean que está apuntando en el eje Y positivo, uno la pone positiva. Y el peso está en el eje Y negativo. Pero la gente se equivoca y pone esto, menos m por g. Y ya, ¿verdad? Digamos que está con aceleración cero. Entonces esto es igual a cero. Y esto está mal, ¿verdad? ¿Por qué? En Y, ¿verdad? ¿Por qué esto está mal? Porque no es m por g. ¿Qué sería ahí? Una componente, ¿verdad? Y es la componente en el eje Y del peso. Entonces uno pone m por g y se acuerdan de que si la componente que necesito está adyacente, ¿qué usábamos? Coseno. Entonces pongo m por g coseno de cita. Y ahora sí está bien, ¿verdad? Esto lo tienen que tener claro porque esto es diferente a si el cuerpo está horizontal. Aquí sí, la normal va para arriba y el peso va hacia abajo. Entonces, cuando yo hago la sumatoria de fuerzas en Y, digamos que igual a 0, yo tengo que poner la normal positiva porque está arriba y el peso lo pongo como m por g porque es el mismo, ¿verdad? La componente en Y. Y vean que dice que el peso de un cuerpo es la fuerza gravitacional ejercida sobre él por la Tierra. El peso es una cantidad vectorial. La magnitud del peso de un cuerpo en un lugar dado es igual a m por g. Y g es la aceleración debido al planeta en el que estamos. Vamos con las leyes de Newton. Aquí es importante que ustedes sepan cada una de las leyes y cuándo utilizarlas. Entonces, primera ley de Newton, ¿qué dice? Todo objeto continúa en su estado de reposo o velocidad uniforme en una una línea recta, en tanto no actúe una fuerza neta. ¿Qué significa? Que si la suma de todas las fuerzas que actúan ustedes es cero, o sea, no hay fuerza neta, ¿verdad? Fuerza neta es cero, el cuerpo va a tender a moverse sin parar por la infinidad del cosmos o por donde esté. O va a estar en reposo, sin moverse. Esas dos cosas, ¿verdad? Cuando está en reposo la velocidad es cero y cuando se mueve sin parar por la infinidad o se mueve sin variar nunca, la velocidad es constante. Entonces vean que yo utilizaré la ley, la primera ley al hacer problemas cuando la velocidad es constante y cuando la velocidad es cero, en estos dos casos. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacer una sumatoria de fuerzas. Porque en el pasado lo hice cuando yo les dije que el cuerpo estaba puesto en la mesa, una normal y un peso. Porque yo dije que sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Porque en el eje Y el objeto está en reposo. Aunque él se mueva en el eje X, él no está brincando. Para que se mueva en el eje Y debería estar haciendo esto, ¿verdad? Brinque, brinque, brinque. Entonces, si ya empieza a brincar, ahí sí ya existe una aceleración. Otra forma es que también en el X se esté moviendo, pero con velocidad constante. Entonces, ya con eso ustedes lo toman como cero, la sumatoria de las fuerzas netas. Luego, tenemos la inercia. La inercia sucede cuando ustedes están en presencia de la primera ley de Newton. Un ejemplo, si ustedes van en una bicicleta y la bicicleta lleva una velocidad constante y de un pronto a otro
pegan un frenazo, ¿qué pasa con el cuerpo de ustedes? El cuerpo de ustedes quiere tender a llevar el movimiento que tenía la bicicleta, por lo tanto se va a ir el cuerpo, ¿verdad? Igual en un bus, cuando el bus pega un frenazo, uno se va hacia adelante, ¿verdad? Que uno tiende a seguir ese movimiento. Entonces, eso que nos pasa se llama inercia. Y la inercia entonces es una propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de movimiento a velocidad constante o en reposo. Y la podemos llamar como una resistencia a oponerse a que la materia modifique su estado de reposo o de movimiento. Porque esa persona que salió volando la bicicleta sale volando porque la inercia hace una oposición a que él no se ponga en reposo, sino que se mantenga a la velocidad que él llevaba. La segunda ley. ¿Cuándo utilizo la segunda ley? Bueno, ya la utilizo cuando la velocidad no es constante, ¿verdad? Cuando la velocidad no es constante y tengo una aceleración constante, ya utilizo la segunda ley. ¿Y qué es lo que dice la segunda ley? Que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración que tiene ese cuerpo, ¿verdad? Estamos. Eso es lo que va a ser la segunda ley. Entonces vean que son dos, son sencillas. La primera, cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero, y la segunda, cuando la sumatoria de fuerzas es igual a m por a. Aquí viene lo que se explica, que si yo conozco la fuerza neta, que es esto, fuerza neta, y conozco la masa, podría conocer la aceleración que tiene el cuerpo. Y la tercera ley, que lo que me dice es que cuando hay una fuerza, una acción, siempre hay una reacción. Y entonces que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto y entonces el segundo objeto va a ejercer una fuerza igual, pero en dirección opuesta sobre el primero. Un ejemplo, si ustedes le dan un golpe a la pared en este momento, bastante duro, les va a doler la mano. ¿Y por qué les duele la mano si ustedes son los que le están pegando a la pared? Bueno, porque la pared le responde a ustedes con una fuerza igual. Y esa fuerza igual hace que les duela la mano. Bueno, ¿cuál es el centro del cuerpo? Este. Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Hacemos un diagrama XY, ¿verdad? Aquí tenemos el eje Y. Ahí estaría el eje X. Y normalmente entonces lo que hacemos es imaginarnos al objeto. Este es el objeto al que le estoy haciendo yo el diagrama del cuerpo libre, que es este, DSL. Normalmente se le pone. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo ahora sí a dibujarle las fuerzas que se le hacen a ese objeto. Bueno, este cable lo está jalando, entonces dibujo esa fuerza. Y vean que la dibujé en dirección hacia donde lo está jalando. Este otro cable también lo está jalando, entonces va hacia abajo. ¿Lo ven? Entonces uno se imagina el muñeco o lo que sea aquí en el origen. Este otro cable también lo jala, entonces lo dibujo hacia allá. ¿Verdad? Esta sería T2 y esta sería T1. Y este es el diagrama que voy a utilizar. ¿A qué se les parece esto? Capítulo 1, ¿verdad? Del libro. Es un simple problema de vectores. El carro está aquí, ¿verdad? Entonces vamos a tener una normal acá, un peso. Entonces, ¿cómo hace uno el diagrama al plano inclinado? Ya les dije, ¿verdad? Que en el eje X lo vamos a tomar donde él se mueve. Entonces, este va a ser mi eje X y perpendicular al eje Y. Y el carro me lo imagino en el centro. Entonces, empecemos a hacer los vectores. ¿Hacia dónde iría la normal? Siempre perpendicular a la superficie. ¿Qué es perpendicular? Que forme ángulo de 90 con la superficie. ¿Hacia dónde el peso? El peso siempre va a ir hacia abajo, ¿verdad? No hay de otra. Ahí estaría el peso. El ángulo este que forme la pendiente, la vamos a poner acá, siempre pegado con el eje Y. Esta fuerza de tensión, que vean que es esta, es un cable que está sosteniendo al carro, la van a poner hacia donde ella esté haciendo la fuerza. ¿Hacia donde el cable la está haciendo? Hacia allá, porque si la estuviese haciendo hacia abajo, no va a sostener el carro, más bien lo va a empujar, ¿verdad? Entonces, tener claro eso. Y vean que esa sería, y este sería el diagrama que van a trabajar ustedes. Ya si hubiese fricción, entonces habría que considerar una fuerza hacia allá que la pondríamos hacia acá, en el caso que hubiese fricción. Este primero, a ver qué. Dice,
Suponga que hay una fuerza de fricción horizontal constante con magnitud de 100 newtons que se opone al movimiento de un velero. Bueno, y primero hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces lo bonito de esto es que uno se imagina todo como si fuera un cuento. Ustedes se imaginan ahí el velero. ¿Qué fuerza F debe tener ejercer el viento? ¿Hacia dónde se mueve el viento? Hacia allá. Entonces, vean que ya el viento va a ejercer una fuerza hacia allá, ¿verdad? Debe ejercer el viento sobre el velero para producir una aceleración constante de 5. Bueno, yo no sé si estará bien eso, pero pongámoslo así. Fue que se metió ahí. Yo creo que era 1,5, pero no importa. Metros sobre segundo al cuadrado. Eso es. El viento va a producir que el velero se mueva por el agua, ¿verdad? A una aceleración de esto. Entonces, primer paso, ¿qué era lo que había que hacer? Ver el objeto del cual yo voy a analizar. ¿Cuál es el objeto ahí? El velero. Luego, hacemos un diagrama, que es el diagrama de cuerpo libre. Siempre hacerlo, no intenten hacer estos problemas sin hacer el diagrama. Ustedes pueden decir, no, pero eso no lo ocupo. Nada más hago la sumatoria, hago esto y despejo y no, hagan el diagrama, ¿verdad? Para que no cometan errores. Y ahora ubiquemos las fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan en el barco? Díganme, a ver. En el eje horizontal, ¿qué fuerzas actúan? La fricción y la fuerza ejercida, la tensión que jala, por decirlo así. O la En fuerza, este caso no sería una tensión porque es un empuje. Las tensiones jalan, ¿verdad? Y el viento está empujando, ¿sí? Entonces sería una fuerza de empuje. Entonces la ponemos como F. Y la fricción, como dijo usted, correcto, y contraria al movimiento. Recuerden que la fricción siempre, y si él se va a mover hacia allá, entonces la fricción tiene que ir hacia allá, ¿verdad? Contraria. Y ahora en el eje vertical, ¿qué fuerzas hay? El peso y la normal. La normal y la gravedad. Perfecto. El peso, que es la gravedad, ¿verdad? Y la normal. Eso es todo lo que hay. La única forma que no haya normal es que el cuerpo esté guindado en un cable o que esté de alguna forma no tocando la superficie. Esa es la única forma. Y listo. Ahora hagamos una sumatoria de fuerzas. ¿Cuál me sirve ahí? Me sirve, no sé, la del eje X, porque es donde está lo que me preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza que necesito? Entonces hacemos una sumatoria de fuerzas en X. Acuérdense de matemática, si yo digo sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué significa este símbolo? Bueno, que yo empiezo a hacer F1 más F2 más F3 más todas las fuerzas que hayan. Eso significa ese símbolo. Entonces, pondría la F positiva o negativa. positiva, La fricción es positiva o negativa. negativa. Y del otro lado tendría una masa y una aceleración positiva o negativa. La aceleración sería positiva porque va hacia donde jala la fuerza. Correcto. La única forma que no sea positiva es que vaya direccionada hacia el otro lado. La Profe, ahí aceleración, de estás hecho, aplicando va la hacia... segunda ley de Newton, ¿verdad? Correcto. Esta sería la segunda ley, ¿no? Y listo. Ahora lo único que hago es despejar F. M por A más fricción. Entonces la fuerza sería la masa del velero, que no sé si la tengo, vamos a ver. No tengo la masa. Ahí faltó, yo creo que era porque el dibujo donde venía, que tenía el problema, tenía la masa, pero no importa. Supongamos nosotros que es una masa de 200 kilogramos, está bien. Ustedes saben que esta es la masa. 200 kilogramos por la aceleración, que sería 51,5. Más la fricción, que sería 100 newtons. Esa es la fuerza que yo voy a necesitar para que él se desplace. Entonces, hagamos eso a ver cuánto nos da. Vean que es demasiada la fuerza que se necesita, ¿verdad? Que el viento le realice al barco para poder desplazarlo con una aceleración de tanto. Este otro dice, un trabajador aplica una fuerza horizontal constante con magnitud de 20 newtons. Vea que aquí en realidad lo de la fuerza horizontal constante me ayuda es para poder usar estas ecuaciones, porque si no fuese constante,
hay que usar un montón de integrales y derivadas y hacer otros cálculos, ¿verdad? Que por el momento no los vamos a ver. No creo que lo veamos. Ya eso serían como cursos propios de física o tal vez alguna ingeniería. Entonces, el trabajador aplica una fuerza horizontal constante con magnitud de 20 newtons a una caja con masa de 40 kilogramos que descansa en un piso plano con fricción despreciable. Vean que ya fricción despreciable no la tomo en cuenta. ¿Qué era el primer paso? ¿Quién es el objeto? Bueno, ahí es muy fácil ver la caja. Hago el diagrama, me imagino la caja en el centro. Vean que a mí me gusta que hagan los diagramas de cuerpo libre de esta manera, con un eje Y y un eje X, porque así es como ustedes lo tienen que enseñar en el colegio. Mucha gente no los hace, nada más hace como acá en el mismo dibujo, ya hace solo ¿verdad? Pero no es como lo correcto. Lo correcto sería hacerlo con el eje X y Y. Ahora, pongamos las fuerzas. La normal, perpendicular a la superficie, hacia arriba. El peso, hacia abajo. No hay fricción, solo hay una fuerza de empuje, que lo voy a llamar F, hecha por ese señor. Eso es todo. Y me dice, ¿qué aceleración sufre la caja? Bueno, la aceleración se puede encontrar con una sumatoria de fuerzas, ¿dónde? ¿En el eje qué? X. X o Y. X. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay aceleración. En el eje Y no hay aceleración, ¿verdad? Entonces ahí la sumatoria de fuerzas en el eje Y sería 0. En el eje Y aquí se cumple la primera ley, porque la caja no está brincando, se mueve solo horizontal. Esto sería la segunda ley. Y listo. Aquí nada más veo cuál es la fuerza neta, que ya directamente se sabe cuál es, porque es la única que existe, que son los 20 newtons. La masa es de 40 kilogramos y lo único que hay que hacer es despejar la aceleración. Vean que esto es muy sencillo, pero es como para que entendamos que este caso así sencillo solo era 20 newtons porque es la única fuerza que existe. Si ya metemos fricción, habría que determinarla, o puede ser que la den, o puede ser que la tengamos que encontrar. Esa sería. Dice, una carga de 15 kilogramos de ladrillos cuelga del extremo de una cuerda que pasa por una polea pequeña sin fricción. Aquí lo que nos dicen es que la polea no tiene fricción. No, eso no importa mucho por ahora. Va a importar más adelante en física 2. Ahí sí va a importar porque vamos a ver los casos con la polea con fricción. Entonces vean que física 2 se va a ocupar mucho de esto. Tiene un contrapeso de 28 kilogramos, este es el contrapeso. Y en el otro extremo, el sistema se libera del reposo. El inciso A, vean que esto se evalúa. Cuando nos toque la videoconferencia del capítulo 4 y 5, vamos a evaluar esto que vamos a hacer, que es dibuje los dos diagramas de cuerpo libre, uno para cada carga de ladrillos y otro para el contrapeso. Entonces hagamos los diagramas de cuerpo libre primero. Sería para los ladrillos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes que ya son expertos en esto. Un eje Y, ¿verdad? Y un eje X. ¿Quién va a estar en el centro del diagrama? ¿Quién nos vamos a imaginar ahí? A la carga de ladrillos, ¿verdad? Y ahora díganme ustedes, ¿qué fuerza horizontal hay en estos ladrillos? Ninguno, profe. Ninguna. Entonces no pongo nada en el eje X. ¿Y en el eje Y? Tiene el peso y la tensión. El peso. Voy a ponerle WL de ladrillos y la tensión. Como no hay fricción en la polea, esta tensión y esta tensión son las mismas, ¿verdad? Porque no va a estar amarrando ahí la cuerda ni sujetándola, va a moverse igual en los dos lados. Eso nos va a ayudar. Listo, vamos bien. Ese sería el diagrama. El B, diagrama de cuerpo libre para el contrapeso.
Ese, ¿cómo sería? Otra vez eje Y y eje X. Vean que aquí manda que aquí vayan a perder los puntos. Porque si aquí los pierden es un broncón, porque todo lo demás depende de lo que hagamos aquí en el diagrama. Otra vez, ese contrapeso no tiene fuerzas horizontales, no hay nadie que lo esté empujando ni nada, el problema no me dice nada de eso. Y en el eje vertical tenemos una tensión y tenemos que un peso, que le vamos a llamar peso de C. Y listo. Lo único que faltaría es poner a la par de ellos hacia dónde está la aceleración dirigida. Vean que la aceleración no es una fuerza, por eso no la metemos dentro del diagrama, solo metemos fuerzas. Y me están diciendo que se suelta el reposo. ¿Quién es más pesado? Bueno, el 28 tiene mayor masa, entonces él se va a acelerar hacia acá, ¿verdad? Y aquí va a ir hacia allá. Vean el toque de la máquina de Atwood. Uno, en, en este cuerpo la aceleración va hacia arriba y en este cuerpo la aceleración va hacia abajo. Entonces pongamos en el ladrillo, aceleración hacia arriba. Creo que se le corta. Ok, ahora sí me escuchan. Sí, profe. Sí, ahora sí. En el ladrillo la aceleración va hacia arriba, ¿verdad? Y en el contrapeso la aceleración va hacia abajo. Y eso es importante, ahorita lo vamos a ver para qué. Ahora, ¿qué dice el inciso B? Magnitud tiene la aceleración hacia arriba de la carga de ladrillos. Bueno, ya ahí me decía que iba hacia arriba. Me está preguntando por la aceleración, la magnitud, ¿verdad? Entonces, uno dice, ¿qué problema? Porque no sé qué ecuación utilizar. Ahí está el problema de acostumbrarse con los capítulos anteriores a usar ecuaciones. Que aquí no es usar una ecuación, aquí hay que, de aquí en adelante, ahora en física, tenemos nosotros que montar nuestras ecuaciones. No hay una ecuación para un problema. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? Solo hay tres cosas, las leyes de Newton, el único que nos hablaba, hagamos sumatorias de fuerza. Entonces, lo que se hace normalmente en este tipo de problemas es hacer sumatorias de fuerza en X y en Y para cada diagrama. Al hacer eso, vamos a obtener ecuaciones y esas ecuaciones son las que vamos a usar para resolver nuestros problemas. Eso es todo el procedimiento que hay que hacer. Entonces, realizar, voy a ponerlo acá, sumatorias de fuerza en X y en Y de todos los cuerpos. Entonces empecemos con los ladrillos. En X no hay fuerzas, no hay que hacer. En Y sí. Y sumatoria de Y, ¿qué ley usamos? ¿Segunda o primera? Segunda, porque hay movimiento. Masa por aceleración. Correcto. Y exacto, con aceleración, porque puede haber movimiento, pero sin aceleración, ¿verdad? Y esto entonces va a ser igual a m por aceleración. Y. Positiva, ¿verdad? La aceleración porque va hacia arriba. Entonces, cuando haga la sumatoria, es esto. Tensión positiva menos peso en L igual a MA por Y. ¿Ven qué es lo que estoy obteniendo acá? Una ecuación. Esta va a ser mi ecuación 1. Puede ser que con la primera ya ustedes resuelvan el problema, ¿verdad? Pero vamos a encontrar todas para practicar. Contrapeso. En el contrapeso igual, en X no hay movimiento, no hay nada, fuerzas no hacemos. Segunda ley en el contrapeso también, porque está acelerando. Sería sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sería qué? Tensión positiva menos peso en C igual a qué. Ah, bueno, en el pasado es bueno poner la M en un subíndice para identificar de quién es esa masa. ML. Ahora sí, en esta. Igual a que tensión menos WC a la masa de C por la aceleración pero negativa, ¿verdad? ¿Por qué negativa? Porque va hacia abajo. Estamos. Y esta sería mi ecuación 2. Ahora les pregunto a ustedes. Me están preguntando por la aceleración. Con esa ecuación 1 y con esa ecuación 2, ¿cómo puedo encontrar la aceleración?
Se puede Ay, sustituir profe, no la puedo ver tensión, nada. que es la misma. Eso es la clave, correcto. Vean, eso se llama en matemáticas sistema de ecuaciones. No sé si se acuerdan que si yo tenía 2x más y igual a 0 y tenía 2x más 2y igual a 1, eran dos ecuaciones, pero cada una con dos incógnitas. Entonces yo podía despejar una y meterla en la otra y ya encontraba una de las incógnitas. Eso es lo que hay que hacer porque es un sistema de ecuaciones. Entonces, hagamos lo que el compañero dice. Sustituamos la tensión o despejamos la tensión en cada una y luego igualamos porque la tensión es la misma. De la primera, la tensión es igual a ¿qué? ML por aceleración más WL. De la segunda, la tensión es igual a ¿qué? WC menos MC por A. Ahora, ambas ecuaciones son iguales y las igualamos. Entonces, ahora despejemos la aceleración y veamos a ver ahora cuánto da esa aceleración. 2,96 da esa magnitud de aceleración. Tensión es igual a, de estas, vean, que eran las que despejamos, más a L por A, más ML por G. Entonces, tensión es igual a masa ML, 15. La aceleración, que es lo que encontramos, más la masa L, 15, por la gravedad. Página 162. Número 5.34. Eso es lo que me preguntan. Entre A y el bloque de la mesa. Veamos a ver cómo lo solucionamos. Entonces, ¿qué hago primero? Díganme, ¿qué hago primero? Diagrama. Diagrama. Correcto, ya ahí tienen puntos. Aunque no se los pidan, ahí ya tienen puntos. Es útil. Listo, ahí está el diagrama. ¿Qué fuerzas hay? ¿Qué pongo? Díganme ustedes. ¿Qué fuerzas? Fuerza La normal, tensión tensión, La sí, tensión, ¿hacia dónde? a hacia la derecha. En el eje X. Perfecto. Ah, bueno, es que importante. Sí, pero este diagrama de cuál cuerpo es, porque ahí hay dos. El A. O A. Y parece que es el Ajá, primero el que estamos haciendo. perfecto. Ah, y este es Y, este es X, mi positivo va a ser acá y mi negativo va a ser abajo, ¿verdad? Positivo a la derecha y negativo a la izquierda. Listo. ¿Otra fuerza? El peso y la La normal. P y la normal, Peso, ¿verdad? Hacia abajo. Peso de A. Hay que distinguir qué es el peso de A. La normal, hacia arriba, perpendicular a la superficie, ¿verdad? Y hay que distinguir que es la de A, fricción, aunque no, B profe. no tiene normal. La tensión ya la puse, véala ahí en rojo. La Este cable. fricción. Fricción, no. Ah, perdón, fricción y correcto, falta la importante porque es la que me están diciendo que me preguntan por un coeficiente, ¿verdad? Entonces fijo voy a ocupar la fricción. Cinética, porque me están diciendo que está en movimiento. Ese es todo el diagrama, ¿cierto? Para ese cuerpo. Vámonos para el otro. Tengo el eje Y y el eje X. ¿El otro qué fuerzas tiene? Tensión y peso. El peso. Tensión y peso. Nada más, ¿verdad? Normal tiene. No, porque está colgando. Perfecto. ¿Ves? Qué bueno. Listo. Ahí está. Ese sería el diagrama de cuerpo libre para B. Y listo. Ya está. Ese es el primer paso, ¿verdad? No hay aceleración, entonces no tengo que dibujarla. Todo bien. Ahora, ¿qué hago? Sumatoria de fuerzas en Y y en X. De Parte cada A. uno. Listo. Vean, es como seguir una serie de pasos que nos va a llegar a dar las ecuaciones que necesito.
Sumatoria de fuerzas en X para A. ¿Qué fuerzas pongo? Tensión menos. No, igual a 0 serían, ¿no? Ajá, definimos que es igual a 0, correcto. Ajá, eso es importante. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra sumatoria de fuerzas en X? Tensión menos fricción igual a 0. Y fricción cinética. Perfecto. Eso es. Y que está ahí, bueno, y esto lo vamos a tomar como ecuación 1, ¿verdad? Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y, ¿cómo me queda? Profe, una pregunta. En ese Ujú. caso, ¿por qué la sumatoria de fuerzas en X es cero? Si igual hay movimiento como en el eje X. Porque la velocidad es constante. Ah, Entonces la ok, sí, aceleración sí, es sí. 0, ¿verdad? Y el problema lo dice. Entonces, ya con eso uno lo intuye. Sumatoria de fuerzas en Y, ¿igual a qué? A 0 igual. Sí, porque si no la cajita estaría brincando ahí con aceleración, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y me quedaría igual a NA positivo menos el peso de A. Y esa sería mi ecuación 2. Listo. Eso con A, ¿verdad? Vámonos con B. Con B tengo sumatoria de fuerzas en X, no la hago porque no hay fuerzas. Y la de Y, ¿cómo quedaría? Tensión menos peso en B igual a 0. Esta sería mi ecuación 3. Listo. Entonces, para este primer inciso, muy sencillo todo porque no había aceleración. De hecho, de la ecuación 1, yo sé que la tensión es igual a la fricción, ¿cierto? Y de la ecuación 2, yo sé que la normal en A es igual al peso en A. Se simplifica la cosa. Ahora, me están preguntando, ya tengo las ecuaciones, ahora veamos bien entonces cómo encontramos lo que nos preguntan. Me preguntan por el coeficiente. ¿Se acuerdan que yo les dije que la fricción era igual al coeficiente por la normal? ¿Cierto? Entonces, cuando despeje el coeficiente va a ser igual a la fricción entre la normal, ¿cierto? Y tenemos los valores, encontrémoslos. ¿Cuánto es la normal? Igual al peso en A, eso está en la ecuación 2, ¿lo ven? Y eso sería MA por G, pero ya el problema me lo daba, son 45 newtons, ¿cierto? ¿Estamos claros con eso? Y la fricción con las ecuaciones esta, 1, 2 y 3, ¿a qué es igual? ¿Lo ven? A mu por normal. No. Sí, pero con ayuda de las ecuaciones de las sumatorias, porque eso es lo que usamos para encontrar lo que ocupo, ¿a qué es igual la fricción? Vea la 1, ¿es igual a qué? A la A la tensión. tensión. ¿Y qué dice la ecuación 3? Es igual al peso. Al peso en B, ¿verdad? Ahí. Es igual al peso en B, la tensión. Entonces, fricción es igual a tensión y igual al peso en B. ¿Y cuánto es el peso en B? El problema lo da 25 newtons. Entonces, al final, yo ya puedo obtener este coeficiente porque tengo fricción y tengo la normal, que la normal que necesitaba era la normal en A. Entonces, calculémosla nada más. Entonces, me quedaría que el coeficiente es igual a la fricción, que son 25 newtons, entre 45. Los valores de los coeficientes son siempre entre 0 y 1. Eso da 0,56. Redondeado ahí, sin unidades. Y ese sería el coeficiente de fricción. Vean la diferencia, porque en muchos casos uno pregunta esto y lo que le encuentran es la fricción, pero ahí están preguntando por el coeficiente de fricción. Listo. Ahora vean el inciso B.
La cosa con el inciso es que me dicen, veamos el dibujito ahí. Bueno, lo voy a hacer aquí también porque así no, así tengo a mano el dibujo y los diagramas en la misma página. Dice, vean que dice, ¿alguien lo podría leer mientras borro esto? Un gato que también pesa 45 newtons se queda dormido sobre el bloque A. Si ahora el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, ¿qué aceleración, magnitud y dirección tendrá? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que había un gato acá, ¿verdad? Y se sentó ahí encima. Y el gato tiene 45 newtons. Significa que ahora hay una mezcla entre el bloque A y el bloque y el gato, que le voy a poner, no sé, bloque GA, porque ahora es gato y ya. ¿Y cuánto va a ser? 90, ¿verdad? Cambió la cantidad de peso. Y con eso que cambió, ya el problema me está preguntando por una aceleración. Entonces, ¿qué significa? Que hay aceleración. ¿Qué es la ley que vamos a usar? La segunda ley. Para este caso, yo no sé la dirección, por eso me la preguntan. Por eso yo no la estoy dibujando en los diagramas todavía. Hagámosla y veamos cuánto nos da. Listo. Lo que podemos hacer, bueno, y hagámoslo, a ver. Sí, sí, lo que podemos hacer, hagámoslo como la compañera dijo, para que vean que también se puede de esa manera. El otro, este diagrama, el de B, vamos a usar el negativo arriba y abajo el positivo. ¿Verdad? Listo, empecemos. ¿Cómo quedaría entonces la sumatoria de fuerzas en X para el bloque A? Igual tensión menos fricción igual a la masa por la aceleración, que no sé cuál es la aceleración, y la masa sería, bueno, no le puse su índice a la masa, para diferenciarlas, ¿verdad? La masa de GA, o gato por gravedad. Esa sería mi ecuación 1. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y, esa sí queda igual, porque en el eje Y, aunque el gato se haya montado, no va a brincar la caja. Entonces me queda como NA. Puña, ya sé qué pasó aquí. NA menos WA igual a 0. Que de hecho de aquí sale mi segunda ecuación, que es que NA es igual a WA. Esta va a ser mi segunda ecuación. Listo. Vámonos con el otro objeto. Sumatoria de fuerzas en Y para el otro objeto, ¿cómo sería? Tensión menos el peso de B. Ah, bueno, lo estoy haciendo con el eje al revés. Tensión menos tensión más peso igual a MGA por G. Ah, no, perdón, ahí no es la masa del gato, ¿no? Porque ese es el del otro cuerpo. Ese sería la masa de quién, la masa de B. Y listo, esa sería mi ecuación 3. Y eso es todo. Ya tengo las ecuaciones, ya ahí hay unos puntos obtenidos. Y ahora lo que me queda es ver cómo encuentro la aceleración. Ay, ahí hay un problema porque ustedes no me dijeron nada. ¿Por qué estoy poniendo aquí G? Es A, ¿verdad? La ley de Newton, la segunda ley, lo que quiere decir es igual a M por A. Listos. Vean que es la misma cosa de la máquina de Atwood. Yo puedo despejar tensiones de la 1 y 3 y luego igualar las ecuaciones, ¿cierto? De aquí me está diciendo que la tensión es igual a ¿qué? A fricción más esto de acá. Y de esta otra me está diciendo que tensión es igual a WB menos MB por A, ¿verdad?
Ahora sí, igualo esas ecuaciones. Voy a un toque a borrar esto para hacerlo aquí. Igualo las tensiones y despejo la aceleración, que es lo que necesito. Vean que eso sí se requiere un poquito de práctica para no meter las patas, porque no es ya meter datos solo a una ecuación, sino ir poco a poco hasta obtener. Listo. Vamos igualando tensiones. Sería fricción más M de gato y A por la aceleración igual a peso en B menos la masa de B por A. Y listo. Despejo. Pongo de un lado los que no tienen aceleración y del otro lado los que tienen aceleración. Y saco a factor común. ¿Cuánto da entonces la aceleración? Bueno, no sé, porque necesito em, necesito la fricción, ¿verdad? Pero la fricción de la ecuación 2, vemos que, bueno, sabemos que la fricción es el coeficiente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por la normal en A. ¿Y cuánto me había dado el coeficiente en el inciso A? Esto, ¿verdad? 0,56. ¿Y cuánto es la normal en A? Eso de la ecuación 2 lo vemos, que es igual al peso en A. Y el peso en A ahora ya no es 45 solamente, sino que se le sumó el del gato, son 90. Entonces vea que hasta la fricción cambia. Eso da 50,4. Ya tengo el valor que necesitaba. Nada más ahora meto aquí 50,4 newtons menos, ¿cuánto es la masa de B por G? Esos 25 newtons. Y abajo sería, de ahí no sé, calcular cuántos son estas masas y hacerle a ver. No sé, ¿cuánto es la masa de G? Se saca con el peso. Y la masa es de 9,18. ¿Cuánto es la otra masa? Esa es de 2,55. Y calculamos a ver cuánto da la aceleración. Dando 2,17. Y aquí está dando negativo.